directo en Mercado Abierto en Capital Radio cuando son las 6:32 de la tarde de este martes 21 de julio. Vamos a saludar ya a David Galán desde Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar como cada martes en Capital Radio. Bueno, pues David, ¿cómo ves ahora mismo a los mercados? ¿Qué sería lo más importante a tener en cuenta? Estamos ya en pleno parón veraniego, ya prontito en el mes de agosto, pero pues seguimos con varios frentes abiertos. La tecnología, Donald Trump con la guerra comercial que se vuelve a reactivar. Por supuesto, sigue el conflicto en Oriente Medio. ¿Qué es para ti lo destacado que estás vigilando ahora mismo en los mercados y dónde deberían poner la atención los inversores? Bueno, seguimos con una rotación intramercado, ¿no? Sectorial. Y, En la David, que... si nos puedes compartir también la pantalla para que veamos Sí, también perdona. Sí, sí. esos gráficos junto con tu explicación para que los pueda seguir también la gente en directo. Vale, no, lo que decía es que estamos viendo sobre todo movimiento intrasectorial, ¿no? No está pasando gran cosa a nivel índices, pero sí que está pasando mucho por dentro. Es decir, la volatilidad es relativamente baja, pero la volatilidad dentro del mercado es muy alta. Y entonces, alguno dirá, David, esto que está pasando son datos matemáticos, ¿no? Esto que está pasando, ¿cómo se come? Pues se come porque los índices son una media, ¿no? Entonces, el S&P parece que se está moviendo muy poquito, pero dentro, claro, a veces tira mucho salud y compensa caídas fuertes en semiconductores, y a veces pasa lo contrario. Y, por ejemplo, lo que está tirando mucho es semiconductores, fotónica, memoria, lo que estos días había corregido, ¿no? O sea que no parece estar pasando nada, pero sí que a nivel sectorial por dentro está habiendo bastante movimiento, ¿no? En un mercado alcista, de momento, no hay grandes señales de deterioro. Esto parece una consolidación clásica, veraniega, que suele haber, además, es muy habitual. Recuerdo casi todos los veranos comentando que probablemente tendríamos una consolidación veraniega. Casi siempre es así, no siempre. Y el mercado de momento sí, claramente alcista. De hecho, el IBEX 35, si vemos el gráfico, pues es que no puede ser más alcista, ¿no? No, David, pero es que bajó unos días. Hombre, claro, no sube en línea recta el mercado, ¿no? Ningún activo sube en línea recta. Pero no hay de momento deterioro. No podemos decir la media se ha roto, la media está en fase descendente, se ha perdido un mínimo relevante clave. No, porque no es así, ¿no? Tenemos la media como un primer soporte clave que pasa por 18.000. Tenemos luego mínimos crecientes en 17.953, 17.308 o los mínimos de marzo en 16.247. El DAX está en una situación similar, aunque un pelín más débil, pero incluso tiene objetivo alcista activado. Aquí la resistencia, bueno, tiene dos. Tiene una en 25.204 y luego máximo histórico 25.900. Mientras la media siga subiendo, de momento también tranquilidad en cuanto a la bolsa alemana. Y luego en bolsa americana tenemos al Dow pues consolidando un poco desde máximos, tampoco nada grave. La resistencia en los máximos de la historia que se marcaron este mes, 53.289, y soporte en la media que pasa por 49.500, niveles FIBO de la subida o el mínimo de marzo en 45.057. Luego SP500, índice director de las bolsas mundiales, que es lo que te decía, ¿no? Aquí vemos pues como que no ha pasado nada, ¿no? Fíjate qué poca volatilidad, ¿no? Está esto pues casi en el mismo sitio que estaba el 13 de mayo. Han pasado ahí los meses, parece que no pasó nada, pero claro, dentro, a nivel acciones, sectores, sí que ha habido bastante movimiento, ¿no? Ha habido caídas del 50-40%, por ejemplo, en compañías de computación, ¿no? En la nube, tipo Cypher Digital, Core Scientific, Applied Digital. Applied Digital corrigió un 52%, que lo he mirado hoy, desde el máximo de hace un mes y pico. Claro, esto en el SP no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque unos sectores están compensando. Estamos viendo muchas sesiones donde tiran unos sectores y otros no. Muchas sesiones mixtas, donde la mitad de sectores suben, la otra mitad bajan. Entonces, bueno, pues tranquilidad, consolidación dentro de un mercado alcista. El primer obstáculo en el SP, 7.581 y luego el máximo histórico, 7.621. Y como soportes estarían los 7.237, la media ascendente, que pasa por 7.100, y luego niveles FIBO de la subida, 61.8, 6.800, y el mínimo de marzo, que obviamente es un nivel importante, 6.316. Y el Nasdaq, por ser el índice de beta más alta, es el que se está moviendo un poquito más, pero es que dentro tampoco hace honor
la volatilidad que está habiendo dentro de este índice, viendo el índice. O sea, aquí es todavía más extremo, ¿no? Dentro del índice está habiendo movimientos muy fuertes en el Nasdaq 100, pero también aquí unas acciones compensan un poco las otras. Tenemos máximos decrecientes, pero dentro de un gran mercado alcista. También parece una consolidación. Resistencia 30.328, 30.587 y el máximo histórico marcado en junio 30.762. Y como soportes los 28.196, la media ascendente 27.200 puntos, 61,8 de la subida 25.800 y el mínimo que se marcó en marzo 22.841 puntos. Así que fijándome sobre todo en qué lidera, en los cambios de momentum, en qué sectores van tirando cada vez más. A mí, pues últimamente me está gustando bastante salud, porque tiene menos volatilidad y hace ya varios meses, que además lo avisamos no esta semana, sino hace meses, comentamos que estaba entrando dinero ahí y está mostrando en general, aunque ahí hay que elegir, al final es importante intentar buscarlo fuerte, pero es uno de los sectores que tira del mercado y que está bastante fuerte. Perfecto, David. Pues eso en cuanto al contexto de mercado que nos encontramos actualmente. Vamos con dudas de nuestros oyentes. Vamos a escuchar un audio de WhatsApp que hemos recibido en nuestro canal. Primera consulta. Hola, buenas. Soy José de Málaga. Quería hacer una preguntilla, a ver si me podía dar precio objetivo del Banco BBVA y el Banco Santander, que ahora publica los resultados mañana, y a ver qué precio objetivo puede tener Santander y BBVA. Venga, muchas gracias y felicidades por el programa. Gracias. Pues gracias a nuestro oyente por esa consulta. BBVA y Santander ahora mismo, David, ¿cómo los ves? Muy alcistas, ¿no? Yo no creo en precios objetivos, yo le llamo subjetivos. Escribí un artículo hace 17 años que se titulaba Análisis, precios objetivos y reflexión, ¿no? Y yo ahí dejé mi filosofía sobre esto muy clara. Ya era muy escéptico, pero después de vivir el 2008, claro, no todo el mundo lo habrá vivido, imagino. De hecho, había muy pocas webs de bolsa en aquellos años y las redes sociales, casi todas las que hay ahora, ni existían en español. Entonces, hay que decir que viví, ya siendo escéptico, como valores comprobé que en 2008 eran recomendaciones positivas, más de lo normal, que normalmente hay más recomendaciones al alza que a la baja, siempre. Pero claro, ahí era un momento de euforia, entonces era mucho más todavía. Y vi recomendaciones de subidas de 25, 30, 40% desde aquellos precios. Y luego vi cómo esos mismos valores que tenían recomendaciones positivas se desplomaban en un año un 70, 80, 85%. Entonces, después de vivir eso, pues si ya era escéptico, ya totalmente escéptico, ¿no? Quedé vacunado, ¿no? Quedé totalmente ya inmunizado. Entonces, creo que con eso hay que ser escéptico, por lo tanto, yo no hago precios objetivos porque no existen, o sea, el precio es el que cotiza ahora, 22,57, y lo que como analista técnico sí marco es cuando hay estructuras técnicas que cualquiera que haya hecho nuestro curso va a marcar la misma. Es decir, que no es fruto de una opinión. Si se activa un segundo alcista, o se activa un doble suelo, o se activa una taza con asa, es un objetivo que cualquiera que use la misma herramienta de análisis técnico y la domine, le va a salir la misma estructura. Vale, entonces intentando eliminar lo máximo posible la subjetividad. Dicho esto, pues es un sector que está muy fuerte, el sector bancario. A mí me ha sorprendido, ¿no? Para bien, o sea, yo no esperaba tanto del sector bancario. Pero bueno, se ha dado un ciclo donde ahora, incluso que se esperaba que se iban a bajar tipos, pues ahora ya está en duda, eso le da más gasolina, ya lo comenté hace unos meses, porque ha cambiado la percepción que había en enero, se descontaban varias subidas de tipos para este año y ahora no. Luego, esto puede ir variando, va a depender mucho del precio del petróleo y de la tensión, por lo tanto, en ese conflicto Irán, Estados Unidos, Israel, etcétera. Entonces, muy fuerte el sector, márgenes muy grandes, están en una época dorada ahora mismo y no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Esto, claro, en cualquier momento puede cambiar, ¿no? Puede haber un hueco bajista enorme, con volumen, romper un soporte, formar algún doble techo, pero es que a día de hoy no hay nada que haga pensar en un techo. Al revés, he visto pautas de continuidad alcista, que ahora os comentaré una del sector. Aquí la única resistencia es 23.11, que es máximo histórico, soporte en la media 19.70 y los 16.82. Yo no pondría puertas al campo. Mientras sea alcista, pues a ver a dónde llega. Y cuando haya un cambio de tendencia, mucho cuidado, porque hay que recordar que esta es una industria que es muy cíclica, ¿no? Y que ahora es verdad, está en la parte amable, ¿no? Está subiendo una barbaridad, pero
Claro, antes nos decían que los bancos eran un desastre y ahora parecen maravillosos. Están en un gran momento y están ganando mucho dinero, pero es un negocio cíclico y lo va a seguir siendo, muy probablemente, ¿no? Y el otro era Santander, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Santander es que, bueno, le llamaban los gemelitos, ¿no? Hace muchos años. Es verdad que técnicamente se suelen mover bastante parecido, pero no son lo mismo, ¿no? Y no tienen la correlación 1 a 1. De hecho, quizá ahora estas últimas semanas un pelín mejor BBVA, anteriormente quizá era Santander, el que estaba un pelín más fuerte por momentum, y la resistencia la tendría en los 12,59, tiene soporte en 10,60, tiene soporte también en 9,88 o en 8,83. También tendencia alcista, también lo más probable es la continuidad de las subidas. Es verdad que aquí hay un hueco y una vela bastante grande que se dejó el 8 de julio, ahí tiene cierto obstáculo. Le podría costar quizá ahora un pelín más a Santander romper máximos, pero tendencia alcista. Y a mí uno que me gusta mucho, ya lo llevo comentando aquí por técnico, es Banco Sabadell. Porque fíjate que aquí se han marcado máximos históricos hoy. Y es vuelvo a insistir, que ya lo comentaba hace un mes, es un gráfico con ajuste de dividendos, que es como creo que hay que mirar los gráficos. David, pero mi plataforma no me los da. Bueno, ya si hay dificultades logísticas lo puedo entender, pero lo ideal, y es verdad que no cambia tantísimo en muchos casos, también es verdad, yo soy muy flexible, tolerante, pero claro, en un valor que te ha dado hace poco un dividendo de un 15%, pues estarás conmigo, Lucía, que el gráfico cambia bastante, porque ahí con esa caída del 15% hubo un hueco a la baja enorme, la media se giró a la baja, me he preocupado de mirar un gráfico sin ajuste de dividendos y luego compararlo con este gráfico profesional y la verdad que cambia bastante, ¿no? Entonces, aquí tenemos un rectángulo muy claro, con objetivo activado a 3,49, no existiría esta figura si no estamos metiendo los dividendos en la ecuación. Y pinta continuidad. De hecho, es un valor que ya hace meses que comentamos en Bolsa General que lo más probable era subir hasta 3,49 y, bueno, poco a poco parece que va haciendo el camino. De hecho, está liderando dentro del sector bancario, sigue liderando. De hecho, desde que os comenté aquí que era el líder, incluso ha acentuado ese liderazgo. Esta semana lo ha hecho bastante mejor que otros y sigue con muy buen aspecto, con soportes 3,05, la media ascendente 2,85, 2,78 o luego 2,67 y por último la base del rectángulo en los 2,44. Por lo tanto, no es cosa de precios objetivos, porque en Santander y en BBVA, hombre, te puedes trazar haciendo análisis fundamental, ¿no? ¿Cuál es el valor dándole un crecimiento? Te inventas muchas cosas, también tengo que decir, ¿eh? Perfecto, pues eso para el Banco Sabadell. Seguimos mirando a compañías por las que nos han preguntado. Está copando la atención nuevamente SanDisk, que por los movimientos que estamos viendo esta jornada tenemos varias preguntas ahora mismo sobre el valor que en general nos piden análisis. ¿Cómo ves ahora mismo a SanDisk, David? Vale, antes de terminar, Sandy, se estaba comentando de los precios objetivos que no había terminado. Ah, perdona, pensaba sí, que habías pasa terminado, nada. discúlpame. Digo por si algún oyente le interesaba la conclusión final. Tú puedes hacer un análisis fundamental y trazar un precio objetivo, que es al final cuando hablan de precio objetivo es a nivel fundamental. Claro, pero tienes que inventarte, entre comillas, cuál es la valoración justa y eso va variando. Realmente no hay un precio objetivo, porque dices, no, el PER objetivo de Sabadell es tener un PER 10. Hombre, pues depende de cuál es el momento del ciclo. ¿Qué merece Sabadell? Pues depende cuánto esté ganando en ese momento, cuál sea el margen en ese momento. Luego te tienes que inventar el crecimiento, porque no lo sabes. Puedes más o menos estimar por el pasado y un poco de las previsiones de analistas, pero vamos, que no hay un precio objetivo porque va a variar durante el año y la fluctuación de un valor de media al año es un 50%, que es una barbaridad. Y esto es una estadística. Entonces, soy más de intentar ir sincronizado al mercado en vez de montarnos películas de cuál es un precio que debería de valer una acción. Y SanDisk es uno de los valores que hoy está destacando más. Es un valor que a largo plazo pues no puedo decir que sea bajista porque la tendencia es muy fuerte. Esto es un poco como lo del oro. Necesitaba una purga porque llevaba demasiada subida, demasiado dinero especulativo también metido ahí porque subía casi cada día. Entonces necesita una purga porque nada sube vertical. Le han metido una buena caída del 43% en un par de semanas. Y yo no descarto que a lo mejor esté ya intentando o pronto de intentar hacer un suelo. Porque mientras la media suba, la tendencia es la que es, ¿no? Es verdad que perdió un soporte intermedio, que era la zona de 1.500, pero no hay un deterioro gravísimo, ¿no? Media ascendente, mínimos de largo plazo crecientes, tiene resistencias, eso sí, porque hay máximos decrecientes, 1952 y 2.300
$54 que son máximos. Y un pequeño soporte en los mínimos actuales de 1.325, luego la media ascendente que pasa por 1.100 y mínimos relevantes como los 1.277 o sobre todo los lejanos 517. Muy volátil para mi gusto, pero es verdad que este ha sido el valor con más momentum del mercado, aunque esta semana se ha ido perdiendo parte de ese momentum. Perfecto, pues eso a tener en cuenta para SanDisk. Seguimos con dudas de nuestros oyentes. Vamos ahora a mirar a Snowflake. Nos pregunta un oyente a través de nuestro canal de YouTube sobre esta compañía. ¿Qué precio debería romper esta firma para ser un momento de compra? Nos pregunta si podría estar ya cerca. Bueno, para mí ninguno. Quiero decir, ya dio la ruptura. O sea, no me gusta... muchas veces la confirmación de la confirmación de la confirmación. Un valor se puede girar siempre, en cualquier momento. Pero digamos que aquí la confirmación, en mi opinión, al romper la media con este hueco gigante, claro, estamos hablando de un hueco, pues aproximadamente fue un 36% de subida. O sea, este tipo de huecos, a pesar de que los principiantes se lo crean, porque incluso había cursos que explicaban que huecos se cerraban todos, la pena del intrusismo también, gente que se mete por lo visto es un sector bastante rentable el de hablar de bolsa y entonces pues se mete ahí de todo, ¿no? Pero pues el que se meta bienvenido es a este tema de las inversiones, pero por lo menos dedicarle unos años de investigar, para no decir auténticas majaderías, ¿no? Entonces, los huecos no se cierran todos, hay huecos abiertos, solo es abrir gráficos y mirar, hay huecos abiertos de los años 70, en acciones, en índices. ¿De qué estás esperando en el 2026? A ver si lo cierra el del año 70. Entonces, hay huecos que se cierran, que son la mayoría, pero hay huecos que son muy importantes y o no se cierran o se tarda mucho tiempo en cerrarse, ¿no? Entonces, un hueco de este tamaño normalmente no se cierra pronto. Sí que se puede cerrar, obviamente. En valores además tan volátiles del sector tecnológico, pues más posibilidades de que esto va a dar muchas vueltas, pero este hueco... Claro, lo contrario a este hueco es decir, no, este hueco es negativo, esto es que va a bajar, ¿no? Este hueco te está diciendo que hay presión compradora. Entró muchísimo volumen, enseño el pico de volumen para que se vea, creo que cualquiera lo puede ver, no hay que ser Jess Livermore, ¿no? A veces, no, es que es muy subjetivo el análisis técnico. Hombre, un poco sí, pero tampoco tanto, ¿no? Yo creo que aquí todos vemos este pico de volumen. Entonces, este hueco, mientras no se cierra, digamos que los alcistas ya están dominando, ¿no? Es, ¿qué tendrían que hacer los alcistas? No, ya lo hicieron. Entonces, mientras ese hueco no se cierre, cualquier descanso, como este que tuvo aquí, pues es una posibilidad de vigilarlo, ¿no? Para posibles compras. Claro, es verdad que al ser tan grande el hueco, pues es complicado buscar un punto de entrada con un stop muy cercano, ¿no? Porque quizá un posible stop sería el hueco o si no la media ascendente. Entonces, la media pasa por $200, el hueco lo dejó en 175,26 y es verdad que ahora ataca una resistencia que lo más probable es que la supere, pero es verdad que ahí tiene cierto obstáculo, que sería el máximo que marcó tras el hueco, el 1 de junio, 2,85. Pero vamos, que no tiene mal aspecto. Snowflake es de esos valores de sector software que están tirando. Quizá hay algunos de ciberseguridad que me gustan algo más, también ligados a software, pero es un valor que está bastante fuerte y que lo más probable sería la continuidad de las subidas. Perfecto, pues eso para Snowflake. Vamos a mirar ahora a Louis Vuitton. David, nos preguntan por ella en nuestro correo electrónico. Nos pide un oyente un punto de entrada ahora mismo en esta compañía. Pues le está costando muchísimo. Para mí una decepción, yo me esperaba más, ¿no? A mí me gusta ser honesto, ¿no? Intelectualmente con las cosas que veo y digo y yo me esperaba mucho más del sector de lujo. Aquí pues no estuve muy fino durante estos años, pero realmente lo han hecho muy mal y es uno de los detractores y responsables el sector de lujo de que Francia se haya quedado muy rezagada respecto a otras bolsas, ¿no? Como Italia, Portugal o España o Grecia. Entonces, mientras no rompa la media, no acaba de confirmar del todo. Aquí he intentado un suelo, que es verdad que todavía mantiene los mínimos, es importante no perderlos, 440 euros. De hecho, hasta podríamos marcar un doble suelo que no llegó a cumplir, aunque no es muy grande. Con la subida que tuvo hasta el 15 de junio estuvo cerca de cumplir, pero tendría que haber subido un pelín más para cumplirlo al TIC. Así que seguiría activado y pendiente, pero no me gusta que haya chocado con la media descendente otra vez, pues ya van 3, ¿no? Aquí choca con la media, demuestra que es resistencia, vuelve a chocar con la media 200 sesiones en junio y vuelve a chocar en julio, ahora otra vez con la media. Y lo peor es que nos pierda este mínimo que generó después del primer ataque a la media 200. A mí eso me haría pensar en volver a mínimos y ahí ya veríamos si vuelve a resistir el soporte o no. Entonces sería negativo perder 4,71
con 35 euros. Y luego ya tendría la base de ese rango, que no es un canal exactamente lateral, pero ese rango es importante, 4,40. Y mejoraría muchísimo Louis Vuitton, rompiendo la media y superando 537,20. Perfecto, pues eso para Louis Vuitton. Seguimos mirando al mercado y vamos a ver a Monster Beverage. También, si se puede plantear ahora mismo una entrada o sería mejor esperar. ¿Cómo la ves? Bueno, de las acciones más fuertes del mundo, yo aquí pues fui un poco pardillo porque la tuve en cartera y no la debí de haber vendido jamás, la verdad, ¿no? Pero la verdad también es que no me esperaba que estuviera cotizando a valoraciones tan exigentes, dentro de que para mí es una compañía de muchísima calidad y encima defensivo, y eso, claro, se paga muy caro normalmente. Cuando eres de calidad creces y encima eres defensivo, claro, es la triple corona, ¿no? Lo tienes todo en uno, pues el mercado te premia, pero claro, también todo tiene un precio, ¿no? Yo creo que ahora puede haber cierto riesgo de descanso. Si ponemos en gráfico semanal, van 2 velas doji casi continuas en las semanas previas y la distancia con la media en semanal pues ya es un 35%, ¿no? No es sinónimo de que vaya a caer sí o sí, pero bueno, tiene cierto riesgo. Lo positivo, que la tendencia está bastante bien cimentada. Tiene la media ascendente que pasa por 83, tiene un nuevo hueco de ruptura o de continuidad que dejó aquí, también bastante grande, con incremento de volumen. Mientras no lo cierre, no podemos hablar de gran deterioro en cuanto a la tendencia. Pasa por 75,97 y luego el mínimo que marcó en marzo en 70,86. En resumen, subida libre fortísimo, quizá el timing no es el mejor porque lleva mucha subida y encima a nivel valoración todo tiene un precio, ¿no? Es como Ferrari hace un par de años o Hermes, que siendo de mucha calidad, claro, la valoración importa, ¿no? Y estaba demasiado exigente. Creo que Monster también está ahora en una valoración bastante exigente, donde mucho del crecimiento y de lo positivo está descontado en el precio, siendo una empresa muy buena. De hecho, creo que en los últimos 30 años es la empresa más rentable de todo el mercado, ¿no? En los últimos 20 creo que es Nvidia, pero en los últimos 30 es Monster. Así que compañía espectacular durante todos estos años y que de momento sigue fortísima y muy alcista. Y vamos a mirar a Airbus también para plantear una posible entrada, nos dice un oyente a través del chat en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo la ves, David? Bien, está en tendencia alcista, ¿no? No puedo decir nada muy negativo. El sector tampoco es de lo más fuerte que hay ahora mismo. Se encuentra aquí consolidando después de una subida bastante fuerte, no muy vertical, pero bueno, bastante potente. Podríamos medir esto como un posible primero y sería bueno no perder el 61,8 que pasa por 184 euros, un poquito más abajo la media. Y luego ya estarían los mínimos crecientes de 167,90, 164,74, 162,24 o, importante, el mínimo de marzo ya para medio plazo en 154,56 y como resistencia mejoraría si supera 2,1095, aunque ya está fuerte y alcista, pero digamos que apuntaría a más subidas de romper ese nivel y activaría incluso una especie de segundo, aunque se pasó un poco de frenada, pero también mejoraría si supera 2,1729, que es el máximo histórico. Parece un descanso para luego intentar seguir con la subida, aunque no es de los valores que ahora esté entrando más el dinero o tenga el camino más despejado o una estructura más clara, pero no tiene mal aspecto técnico Airbus. Perfecto. Y David, para terminar, ¿algún valor que tú estés vigilando ahora mismo que te guste, que te convenza o que creas que hay que poner en el foco? Me gusta el sector salud, comentaba antes, Sí. y tenemos, por ejemplo, el caso de Merck en Estados Unidos, que está consolidando, pero tiene pendiente una figura de hombro-corazón invertido. Es verdad que dejó hace unos días una cara casa negra, tiene cierto obstáculo en 131,74 y quizá tiene el camino un poco más despejado, otra que también me gusta mucho. Lo que pasa que es más fuerte, pero ya lleva mucha subida, que es Jazz Pharmaceuticals. Esta está todavía más fuerte, tiene objetivos hacia 2,90, varios objetivos, y quizá de mis favoritas en el sector salud, subida libre, muy buen aspecto desde hace meses, y lo más probable es que veamos todavía más alzas. Así que dentro del sector salud hay bastantes compañías muy interesantes, no solo estas dos, también lo está haciendo bien ABB, Eli Lilly, etcétera. Pues con todas esas ideas nos quedamos. David Galán, de Bolsa General, muchísimas gracias como siempre por haber estado en Mercado Abierto. Que pases muy buena tarde. Un placer y muy buenas inversiones.